que uno dice, que la paga que uno dice, pero nosotros trabajamos tanto tiempo. Pero eso no cuenta el trabajo, sino que el trabajo va por los galardones, que después viene la recompensa según tu trabajo, el tiempo que diste. Pero la persona que entró a los 10 minutos no creo que tenga tantos galardones como la última. ¿Vemos? Nosotros decimos, tenemos un concepto de justo muy equivocado al concepto de Dios, porque intentamos de igualar las cosas, intentamos hacer, como diciendo, él tuvo 10 minutos, no puede tener la misma recompensa que yo. Como diciendo, yo entré hace 5 años atrás al Evangelio, como una persona que lleva 10 minutos puede tener lo mismo que yo. Y dice, más en estos tiempos, porque en estos tiempos se derramará el Espíritu Santo. Amén. Que dice que en estos tiempos son los últimos tiempos, que dice que están niños, pero a veces no están jóvenes. Los jóvenes profetizarán y los adultos verán visiones, los ancianos. Si vamos por ese concepto, que mismo la persona que puede llevar 5 meses puede tener más que una persona en los otros tiempos que llevaba 1 año, 2 años, 5 años. Y a veces en la misma iglesia uno lo ve, que las personas que están 10 años en la iglesia y una persona que lleva 3 meses puede llegar al mismo nivel que la persona que lleva 10 años. Solamente por el tipo de búsqueda, por el tipo de galardón que él se gana. Porque la persona que está 10 años va a la iglesia, ora, se levanta, se va y nada más. Pero la persona que lleva 3 meses con el fuego de Dios se va y busca todo, puede buscar todo un día. Y puede llegar al mismo nivel que la persona que lleva 10 años. Si vemos el carácter de Cristo, es totalmente justo, porque la justicia de Dios es totalmente contraria a la nuestra. Y que nadie nos engañe, porque muchos llegan con su justicia que dicen, ah, pero si tú haces esto, Dios te perdona. O si tú haces lo otro, Dios, pero igual está Dios contigo. Pero ¿qué tiene la justicia con lo que uno hace? Es una pregunta que me hice. ¿Qué tiene que ver con la justicia de Dios con lo que uno hace? Porque si uno no honra a Dios, ¿cómo quiere que nosotros seamos justos? Si uno no alaba a Dios, ¿cómo podemos llegar a la justicia de Dios? ¿Cómo podemos llegar a la justicia de Dios si uno tiene que buscar la justicia? Ahora, Cristo es santo. Vamos a leer. Aquí miren, aquí me gusta este versículo, pero no lo voy a decirlo. Pero ustedes lo repudiaron, lo negaron al santo y justo y pidieron que se considerara un asesino. En Hechos 13 y 14. Ustedes lo negaron al santo y justo. Como uno ve el concepto que gente como nosotros no entendemos. Y hay otro versículo que me gusta, que está un poquito más abajo, que es de otro tema, dice: por obra buena no te apiedramos, sino por blasfemia. Por obra buena no le hacen nada, pero sino por la mentira, que según era mentira, que era hijo de Dios, que se hizo pasar por hijo de Dios. Y ahora leamos en Marcos 1:24. Marcos 1:24. ¿Qué dice? Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Ese era la persona que estaba poseída. Y estaba en... ¿qué pueblo era? En una sinagoga. En Capernaum. Y esa persona tenía un espíritu y se lo tira a Jesús, le dice: ¿qué vienes a molestarme? ¿O qué vienes a hacer conmigo? ¿Por qué me pides eso si yo no quiero? Pero él le conoció la autoridad. Él conoció que era santo y era Dios. Nosotros mismos como discípulos, o de nosotros mismos como hijos, nosotros mismos como personas que lo seguimos, no comprendemos la autoridad o el nivel de revelación que nos da Dios. Pero una persona que tiene un espíritu o el mismo espíritu lo comprende.
Y nosotros siendo discípulos no lo comprendemos. Damos las gracias que Dios se reveló a nosotros por su santidad y su amor. Y esta persona, tanta la santidad de Dios que al final lo liberó. Y la persona dio testimonio por todo el pueblo. Y todo el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Porque esta persona, si lo vemos aquí, que el pueblo no quería que Jesús entrara al pueblo. Pero gracias a la liberación de esta persona pudo entrar a la revelación. Pero la santidad de Dios no toca a una sola. Dicen que cuando uno es santo es contagioso, es como la gripe. Que cuando uno está enfermo al final todos caemos. Amén. Pero la cosa es que cuando uno es santo, cuando uno busca, cuando Dios se revela con su santidad en cada uno de nosotros, ¿sabes lo que pasa? Se contagia. No es por el fuego que uno dice, por el primer amor, no, es por la santidad de Dios que está en nosotros. Porque a la vez, aparte que tenemos pecado, y hay una parte, un versículo que me gusta, cuando David le dice, Señor, perdóname mis pecados ocultos, o perdona mis pecados que yo no comprendo, que yo no he visto, porque a veces inconscientemente pecamos y no sabemos. Cuando vemos que la santidad de Dios mismo con pecado, sin pecado nos llega y nos puede dar la libertad de tocar a todo el mundo, o que la santidad les toque porque nosotros no podemos. Yo doy un testimonio que una vez una persona estaba muy mal y sin pensar yo estaba obviamente coordinando, porque me acuerdo, estaba coordinando y yo le toco el hombro y después empezamos a hablar y me dice, ¿sabes qué? Lo que tú, al tocarme el hombro, sentí una libertad. Yo empecé a explicarle lo que era la libertad y llegamos a donde va. Pero gracias, no digo que yo soy santo, pero digo que gracias a Cristo soy santo. Amén. Que gracias a eso pude tocar a la persona y la persona se pudo sentir libre. Pero si vemos que el carácter de Cristo se tiene que reflejar poco a poco en nosotros. Me gustaría haberlo hecho diferentemente en la predicación mismo si me queda, porque es más un estudio que predicación. Pero ahora lo estoy predicando para que nos vemos la diferencia entre Cristo y nosotros. Porque muchas veces decimos, pero Cristo es perfecto. Pero Cristo es perfecto. Y nosotros nunca vamos a poder llegar al nivel de Cristo. Pero si no intentamos, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a intentar de llegar a la perfección de Cristo si nosotros no buscamos, no intentamos, no oramos, no nos levantamos a alabarlo? ¿Cómo podemos sacar la comprensión de la preciosura de Dios, llevar la santidad de Dios a otras personas, si nosotros no vamos con el concepto que Dios es santo y que no hace santo a nosotros? Dice, habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19. Dice que gracias a la santidad de Dios nos rescata por su sangre preciosa. Porque dicen que la santidad de cuando uno va del sacerdote, cuando es el sacerdote, el sacerdote lo que saca del animal cuando lo mataba, sacaba la sangre y la repartía. Era la santidad del animal, porque era nuevecito, era puro, era sin contaminación y sin mancha, como dice aquí. Pero cuando uno vemos que la santidad de Cristo no liberó por un año a un pueblo, sino liberó por todo un siglo, por todo un milenio, por toda la eternidad a todo el mundo. Un animalito sin manchas ni contaminación liberaba un año al pueblo de Israel. Pero una persona que era igual a Dios, que no se consideraba como Dios, que era santo, bueno, poderoso, que las tenía todas, vino y murió para liberar todo el mundo. Pero eso pocas personas lo comprenden, mismo si sabemos que nos liberó, que no es. Pero si comprendemos que el amor de Cristo fue más grande que la autoridad que tenía Él,
que el amor por su creación era más grande que su puesto en el cielo, que su amor por ti y por mí era más grande que su misma santidad, que Él vino a la tierra, se despojó de todo y se tuvo que relacionar contigo, conmigo, porque en esos tiempos yo creo que había un Nicolás, en el pueblo de Israel había una Pagani, había diferentes personas que estaban ahí. Y se tuvo que relacionar con esas personas por su santidad, porque Él tenía que venir a liberar al pueblo, gracias a su sangre. Jesús. Y leamos Juan 8:46. San Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Me redarguye, prueba. ¿Quién de vosotros me prueba de pecado? Si yo digo la verdad, ¿no me creen? Si yo soy santo y no me creen, si yo soy Dios y no me creen, si yo soy bueno y no me creen, soy humilde, lo he demostrado, he sanado y todavía no me creen, que Él llega a ser Dios. ¿Quién me prueba de pecado? ¿Quién me ve como haciendo un pecado? ¿Quién me ve haciendo algo? Si yo digo la verdad que no me creen, ¿quién me va a probar si cuando lo que yo digo no me creen? Si un juez, como siendo un juez, no hiciera lo correspondiente, o si hace lo correspondiente mejor, ¿cómo podemos juzgar que Él hizo mal? Si Él tomó las decisiones correspondientes, el caso que tenía fue el correcto y Él tomó la decisión que se ve en el caso. ¿Cómo podemos decir que estuvo mal? No hay comprensión. Pero ¿y por qué hay gente que dice que está mal hecho? ¿Por qué hay gente que dice que no puede ser así? Ya, por eso le pongo al juez en nombre de Cristo, no sé acaso. Cristo es el maestro bueno y el buen pastor. Dice: ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno sino solo Dios? Amén. ¿Era humilde o no era humilde? Lo demuestra aquí. ¿Era humilde o no era humilde? Que mismo siendo bueno como hombre en la tierra, Él no se consideraba bueno. Mismo siendo Dios, no se consideraba como Dios. Mismo siendo el creador, no se consideraba como creador. Vamos a leer San Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. No yo, es Cristo. Cristo es el buen pastor. Cuando uno escucha, ahora una pregunta: ¿quién ha escuchado la voz de Dios? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Una pregunta. Amén. No doy la respuesta. Dice: ¿cómo conocemos al pastor si no hemos escuchado la voz? ¿Cómo sabemos qué es Él si no hemos escuchado totalmente su voz? No comprendemos qué es su voz. Si Él dice: mis ovejas me conocen, como yo las conozco. Amén, Jesús. ¿Cómo tú te puedes decir hijo de Dios si no comprendes quién es Dios? O cuál es la voz de Dios.